Señor, el reloj más barato de esta tienda cuesta más de lo que imagina. Apenas terminó de pronunciar esas palabras, varios empleados intercambiaron miradas y soltaron pequeñas risas a espaldas del anciano. Para ellos, una camisa sencilla y unos zapatos gastados bastaban para decidir cuánto valía una persona. Pero estaban a punto de descubrir que el mayor error no siempre consiste en perder una venta, sino en juzgar a alguien por su apariencia, porque, a veces, olvidamos que el verdadero valor de un ser humano no se mide por el dinero, la ropa o la posición que ocupa en la sociedad, sino por la nobleza de su corazón y la bondad con la que trata a los demás. Lo que ocurrió aquel día en la joyería más prestigiosa de Sevilla cambió para siempre la vida de todos los que estaban allí. Y quizá también cambie la forma en que tú mirarás a las personas después de escuchar esta historia. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Eran exactamente las 10:30 de la mañana, cuando un anciano cruzó lentamente la Plaza Nueva de Sevilla, con un maletín de cuero envejecido, colgado del hombro. Vestía una camisa blanca impecable, aunque marcada por el paso de los años, un pantalón oscuro sencillo y unos zapatos cuidadosamente reparados. Caminaba sin prisa mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con el murmullo habitual del centro histórico. Antes de llegar a la joyería, levantó la vista unos segundos y sonrió levemente, como si aquel edificio despertara recuerdos que solo él conservaba. Frente a él se alzaba Navarro Joyas, la joyería más prestigiosa de la ciudad. Tras los amplios escaparates brillaban relojes suizos, diamantes y piezas exclusivas. Sin embargo, el anciano apenas miró las joyas. Su atención parecía centrarse en quienes trabajaban detrás de los mostradores, como si hubiera ido allí para descubrir algo mucho más importante que una colección de lujo. Apenas cruzó la puerta, el guardia de seguridad se interpuso en su camino. «Buenos días, señor. Me temo que se ha equivocado de tienda». El anciano levantó la mirada con absoluta tranquilidad. «No lo creo. He venido porque deseo ver el reloj más exclusivo que tengan». El guardia dejó escapar una sonrisa burlona. «Quizá esté buscando una relojería de segunda mano. Aquí solo trabajamos con piezas de alta gama». Al escuchar aquellas palabras, Sofía Herrera, una de las vendedoras más experimentadas, se acercó con gesto de evidente superioridad. «¿Qué sucede?» «El caballero quiere ver nuestro reloj más caro», respondió el guardia, sin ocultar la ironía. Sofía recorrió al anciano de arriba a abajo. «Señor, ese modelo cuesta más de 350.000 euros. No queremos hacerle perder el tiempo». El anciano mantuvo la calma. «Entonces, enséñemelo por favor». Marcos Ruiz, que organizaba una vitrina cercana, intervino entre risas. «¿Y también quiere probarse un collar de diamantes?» Algunos clientes dirigieron la mirada hacia la escena. Varios empleados intercambiaron sonrisas, convencidos de que aquel hombre solo había entrado para curiosear. El anciano no respondió a ninguna de las burlas. Se limitó a recorrer la tienda con la mirada, observando uno a los empleados. Cada gesto parecía confirmar una respuesta que llevaba tiempo buscando. En ese momento apareció Javier Cortés, gerente de la sucursal. Caminaba revisando las cifras de ventas en una tableta electrónica. «¿Qué ocurre aquí?», Sofía respondió de inmediato. «Este señor insiste en ver el reloj más caro». Javier apenas le dedicó un vistazo. «Buenos días. Nuestros asesores están ocupados con clientes que tienen cita. Le agradecería que regresara otro día». El anciano respondió con una sonrisa serena. «Solo necesito unos minutos. Hoy no será posible». Un incómodo silencio se extendió por toda la tienda. Entonces una voz rompió la tensión. «Si le parece bien, puedo atender al señor». Todos se volvieron hacia Diego Morales, el empleado más nuevo. Aunque llevaba pocas semanas trabajando allí, conservaba algo que muchos parecían haber perdido:
la capacidad de tratar a cualquier persona con respeto. Diego acercó una silla. Por favor, descanse un momento. Después le ofreció un vaso de agua. ¿Hay algo concreto que esté buscando? El anciano aceptó el vaso con una sonrisa sincera. Gracias, hijo. Eres el primero que me hace esa pregunta. Diego notó las miradas incómodas de sus compañeros, pero respondió con total naturalidad. Todos los clientes merecen el mismo respeto, sin importar cómo vistan o cuánto dinero parezcan tener. Aquellas palabras dejaron la tienda en silencio. Javier frunció el ceño, mientras Sofía desviaba la mirada con evidente incomodidad. El anciano terminó el agua, cerró despacio su maletín y se puso de pie. Veo que ya encontré lo que venía buscando. Nadie comprendió el verdadero sentido de aquella frase. Antes de marcharse, sacó un sobre color marfil y se lo entregó discretamente a Diego. Quiero pedirte un favor. Claro, señor. Entrégaselo al gerente, pero solo cuando estés completamente seguro de que estás solo. Diego tomó el sobre con curiosidad. ¿Puedo saber su nombre? El anciano sonrió mientras lanzaba una última mirada a la joyería, como quien contempla una obra que un día levantó con sus propias manos. Todavía no ha llegado ese momento. Con la misma calma con la que había entrado, abandonó el establecimiento. Diego permaneció inmóvil observando el sobre. Apenas pesaba unos gramos, pero tenía la extraña sensación de sostener entre las manos algo capaz de cambiar para siempre el destino de toda la tienda. Diego permaneció unos instantes observando el sobre color marfil. Apenas pesaba, pero tenía la extraña sensación de que guardaba algo mucho más importante que una simple carta. Lo acomodó con cuidado en el bolsillo de su chaqueta y volvió a atender a los clientes, aunque su pensamiento seguía detenido en la serenidad con la que aquel anciano había abandonado la tienda. Poco a poco, Navarro Joyas recuperó su ritmo habitual. Los empleados sonreían a los clientes mejor vestidos, ofrecían café y mostraban las piezas más exclusivas como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, Diego no conseguía borrar de su mente la facilidad con la que todos habían juzgado a un hombre sin conocerlo. Cerca del mediodía, la tienda quedó más tranquila. Javier Cortés regresó a su despacho para revisar los informes de ventas. Recordando la petición del anciano, Diego respiró hondo, llamó a la puerta y esperó. Adelante. Señor Javier, un cliente me pidió que le entregara esto cuando estuviera solo. El gerente tomó el sobre con indiferencia. ¿El anciano de esta mañana? Sí, señor. Rompió el sello sin mostrar el menor interés. Pero, a medida que avanzaba en la lectura, su expresión cambió por completo. Sus manos dejaron de moverse y permaneció varios segundos inmóvil, con la vista fija en el papel. Diego lo observó con desconcierto. ¿Ocurre algo? Javier no respondió. Releyó la carta lentamente, incapaz de aceptar lo que acababa de descubrir. Al final del documento aparecía una firma imposible de confundir. Alejandro Navarro, fundador de Navarro Joyas, presidente del Consejo de Administración, el hombre que llevaba años sin visitar personalmente ninguna de las tiendas del grupo. El despacho quedó en silencio. Finalmente, Javier guardó la carta en un cajón y levantó la vista. «¿Puedes retirarte, Diego?» «Sí, señor». En cuanto la puerta se cerró, tomó el teléfono. «Sofía, ven a mi despacho. Y dile a Marcos que venga también». Menos de un minuto después, ambos estaban allí. «¿Qué ocurre?», preguntó Sofía. Javier dejó la carta sobre el escritorio. «Tenemos un problema mucho más grave de lo que imaginan». Sofía leyó el documento y perdió el color del rostro. «No puede ser». Marcos tragó saliva. «¿Ese anciano era Alejandro Navarro?» Javier asintió lentamente. «Sí. Y si el consejo descubre cómo lo tratamos, ninguno de nosotros saldrá bien parado». Sofía comenzó a caminar de un lado a otro. «¿Qué hacemos ahora?». Javier permaneció unos segundos pensativo antes de responder. «Diremos que todo fue un malentendido.
que intentamos atenderlo y que decidió marcharse por voluntad propia. ¿Y las cámaras?, preguntó Marcos. Javier levantó la vista. Mientras dependan de esta sucursal, nadie las verá sin mi autorización. Los tres guardaron silencio. No advirtieron que la puerta había quedado entreabierta. Al otro lado del pasillo, Diego había escuchado toda la conversación. Sintió un nudo en el estómago. Le resultaba imposible aceptar que, después de humillar a un cliente, todavía intentaran ocultar la verdad. Regresó lentamente a la sala de descanso y se sentó frente al ordenador. Durante varios minutos permaneció inmóvil mirando la pantalla. Si enviaba un informe al Consejo de Administración, quizá perdería su trabajo. Si callaba, tendría que convivir con aquella decisión el resto de su vida. Entonces recordó una frase que su padre solía repetirle desde pequeño. El respeto hacia una persona nunca depende de la ropa que lleva puesta. Aquellas palabras bastaron para despejar sus dudas. Abrió un nuevo correo dirigido al Consejo de Administración y relató, con absoluta precisión, todo lo ocurrido aquella mañana. No exageró nada. Tampoco buscó culpables. Se limitó a contar la verdad. Leyó el mensaje una última vez. Respiró profundamente y pulsó enviar. El correo desapareció de la pantalla. Diego apoyó la espalda en la silla y cerró los ojos unos segundos. No sabía qué ocurriría al día siguiente, pero, por primera vez desde que comenzó aquella historia, sintió que había hecho lo correcto. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alejandro Navarro contemplaba en silencio una antigua fotografía familiar junto a la ventana de su casa. Rozó la imagen con la yema de los dedos y dejó escapar un suspiro. Quizá haya llegado el momento de reparar mucho más que una empresa. A la mañana siguiente, Navarro Joyas abrió sus puertas con la misma elegancia de siempre. Las vitrinas resplandecían bajo las luces y los empleados intentaban mantener la rutina, aunque nadie lograba ocultar la tensión. Javier Cortés apenas había dormido. Desde que leyó aquella carta, presentía que tarde o temprano tendría que afrontar las consecuencias. Pocos minutos después de las 10, 4 automóviles negros se detuvieron frente a la joyería. Los clientes miraron con curiosidad cuando varios abogados y miembros del Consejo de Administración descendieron de los vehículos. El último en bajar fue el anciano del día anterior. Vestía con la misma sencillez de siempre. Una camisa clara, un pantalón oscuro y unos zapatos cómodos, muy distintos de los impecables trajes que llevaban quienes lo acompañaban. Sin embargo, era él quien imponía respeto con solo caminar. El guardia bajó la mirada. Dentro de la tienda el silencio fue absoluto. Javier salió lentamente de su despacho. «Buenos días, señor Navarro». Alejandro respondió con una leve inclinación de cabeza. «Buenos días, señor Cortés». Aquellas pocas palabras bastaron para que todos comprendieran quién era realmente. Alejandro recorrió la tienda con calma. No observó las vitrinas, sino los rostros de quienes trabajaban allí. Uno de los abogados dejó una tableta sobre el mostrador. La grabación comenzó a reproducirse. Las burlas del guardia, las sonrisas de Sofía y Marcos, la indiferencia de Javier. Y entre todas aquellas imágenes, Diego acercando una silla y ofreciendo un vaso de agua. Cuando el video terminó, nadie fue capaz de romper el silencio. Javier respiró hondo. «Señor Navarro, no tengo excusas. Lamento profundamente lo que ocurrió». Alejandro permaneció unos segundos sin responder. «Ayer nadie sabía quién era yo». Levantó la vista, pero todos podían ver que era una persona. Aquella frase cayó sobre la tienda con más fuerza que cualquier reproche. Lo verdaderamente preocupante no es cómo me trataron a mí, sino pensar cuántos clientes habrán salido de aquí sintiéndose invisibles solo por su apariencia. Nadie encontró valor para levantar la mirada. El presidente del consejo abrió una carpeta. Por decisión unánime,
Javier Cortés queda destituido de su cargo con efecto inmediato. Durante los próximos 6 meses desempeñará funciones de atención al cliente. Javier aceptó la resolución en silencio. Después llegó el turno de Sofía. Permanecerá en periodo de prueba. Cualquier conducta semejante supondrá su despido. Lo comprendo, respondió con la voz quebrada. Alejandro buscó entonces a Diego. Acércate. El joven dio un paso al frente. Ayer fuiste el único que ofreció ayuda antes de hacer preguntas. Y también el único que tuvo el valor de decir la verdad. Diego bajó la cabeza. Solo hice lo que creí correcto. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Alejandro. Por eso mismo. Miró al resto del equipo. Desde hoy, Diego Morales asumirá el cargo de subgerente de esta sucursal. Durante unos segundos nadie reaccionó. Después, comenzaron los aplausos. Diego respiró profundamente. Gracias por la confianza. Haré todo lo posible para estar a la altura. Alejandro apoyó una mano sobre su hombro. No tienes que demostrarme nada a mí. Demuéstraselo a cada persona que entre por esa puerta. Diego asintió emocionado. Alejandro dirigió una última mirada a la tienda. Ya no hacía falta añadir nada más. Los presentes habían entendido la lección mucho antes de que él pronunciara un discurso. Abandonó el establecimiento acompañado por el consejo de administración. Ya en la calle, sacó su viejo teléfono móvil. Permaneció unos segundos observando un único nombre en la pantalla. Miguel. Lo sostuvo entre las manos sin marcar el número. Con un leve suspiro, murmuró para sí. Ojalá fuera tan sencillo reparar una familia como corregir una empresa. Guardó el teléfono y continuó caminando por las calles de Sevilla, mientras el sol de la mañana iluminaba un camino que aún estaba dispuesto a recorrer. Durante las semanas siguientes, algo empezó a cambiar dentro de Navarro Joyas. No fue una transformación inmediata. Nadie olvidó de un día para otro lo ocurrido, pero desde aquella visita, el ambiente de la tienda dejó de ser el mismo. Cada mañana, Diego Morales era el primero en llegar. Antes de encender las luces o revisar las vitrinas, se detenía unos segundos junto a la entrada principal. Era el mismo lugar donde Alejandro Navarro había permanecido de pie, mientras casi todos lo juzgaban por su apariencia. Aquel recuerdo bastaba para marcar el comienzo de cada jornada. Poco a poco, el resto del equipo también empezó a cambiar. Sofía Herrera saludaba ahora a todos los clientes con la misma amabilidad, sin importar cómo iban vestidos. Escuchaba antes de hablar y sonreía con una sinceridad que meses atrás habría parecido imposible. Cada vez que un anciano cruzaba la puerta, recordaba las imágenes de las cámaras de seguridad y la vergüenza volvía a hacerse presente. Javier Cortés también estaba aprendiendo una lección que nunca imaginó. Había perdido el despacho, las reuniones y los privilegios. Vestía el mismo uniforme que el resto del personal y dedicaba sus días a atender clientes. Al principio, cada saludo hería su orgullo. Con el paso del tiempo comprendió que servir bien no era una humillación, sino una forma de respetar a quien confiaba en la tienda. Una tarde entró un hombre mayor con ropa sencilla. Caminaba despacio, observando las vitrinas en silencio. Semanas atrás, Javier apenas le habría dedicado una mirada. Aquella vez fue él quien se acercó primero. Buenas tardes, señor. Bienvenido a Navarro Joyas. ¿En qué puedo ayudarle? El hombre explicó que buscaba un pequeño colgante para celebrar un aniversario de bodas. No disponía de mucho dinero, pero quería sorprender a su esposa. Javier le mostró varias opciones sin intentar convencerlo de comprar la más cara. Finalmente eligió una sencilla cadena de plata. Antes de marcharse, le estrechó la mano. Gracias por tratarme con tanto respeto. No en todas partes ocurre lo mismo. Javier observó cómo el hombre se alejaba lentamente. Por primera vez comprendió que el prestigio de una empresa no depende del precio de sus productos, sino del recuerdo que deja en quienes cruzan su puerta. Aquella misma tarde,
Diego recibió una llamada inesperada. El señor Navarro desea verlo mañana en la sede central. El joven frunció el ceño. ¿Ha ocurrido algo? No lo sabemos. Solo pidió que estuviera allí a las 10. Mientras tanto, en una tranquila casa del centro de Sevilla, Alejandro permanecía sentado frente a una vieja caja de madera que llevaba años sin abrir. En su interior descansaban fotografías familiares, cartas amarillentas y pequeños recuerdos de una vida que el trabajo había ido dejando atrás. Tomó una fotografía entre las manos. En ella aparecía abrazando a un niño de unos 10 años, Miguel. Acarició la imagen con la yema de los dedos y permaneció unos segundos en silencio. Había dedicado toda una vida a construir una empresa sólida, pero no había sabido cuidar aquello que más importaba. Entonces tomó el teléfono móvil. Buscó el nombre de su hijo. Esta vez no dudó. La llamada comenzó a sonar. 1 vez, 2, 3. Cuando estaba a punto de colgar, una voz respondió al otro lado. ¿Sí? Alejandro cerró los ojos un instante. Hacía más de 20 años que no escuchaba aquella voz. Con un nudo en la garganta, apenas encontró fuerzas para decir: «Hola, Miguel, soy papá». Al otro lado de la línea volvió a hacerse el silencio. A la mañana siguiente, Diego Morales llegó a la sede central de Navarro Joyas, unos minutos antes de la hora prevista. El moderno edificio de cristal reflejaba el cielo azul de Sevilla, mientras él esperaba en la recepción, preguntándose por qué el propio Alejandro Navarro había querido hablar con él. Poco después, una secretaria se acercó. «El señor Navarro puede recibirlo». Diego respiró hondo y entró en el despacho. Le sorprendió encontrar una oficina sobria, con estanterías repletas de libros, varias fotografías familiares y un amplio ventanal desde el que se contemplaba la ciudad. Alejandro se levantó para estrecharle la mano. «Gracias por venir, Diego. El agradecido soy yo, señor». Le indicó que tomara asiento. «Hoy no quiero hablar de ventas». Durante unos segundos contempló el horizonte antes de continuar. «Ayer me recordaste cómo debería comportarse siempre esta empresa». Diego sonrió con cierta timidez. «Solo traté a un cliente como me gustaría que trataran algún día a mis padres». Alejandro asintió. «No pierdas nunca esa forma de mirar a las personas». La conversación duró apenas unos minutos. Hablaron del futuro de la tienda y de la responsabilidad que suponía el nuevo cargo. Cuando Diego abandonó el despacho, comprendió que aquella reunión había sido mucho más que un reconocimiento profesional. Alejandro permaneció solo junto al ventanal. Sobre la mesa descansaba el teléfono con la llamada de la noche anterior. Miguel había aceptado verlo. Aquella misma tarde se encontraron en un pequeño café cercano a la Plaza de España, el mismo lugar donde años atrás compartían la merienda antes de que el trabajo llenara de silencio la relación entre ambos. Cuando Alejandro llegó, Miguel ya lo esperaba junto a la ventana. Durante unos instantes ninguno habló. Fue Alejandro quien rompió el silencio. «Gracias por venir». Miguel respondió con un leve movimiento de cabeza. «Quería escuchar lo que tenías que decir». El camarero dejó 2 cafés sobre la mesa y volvió a alejarse. Alejandro sostuvo la taza entre las manos. «No voy a buscar excusas. Durante demasiado tiempo creí que levantar una gran empresa era la mejor manera de cuidar de mi familia». Bajó la mirada. «Cuando quise darme cuenta, había descuidado precisamente a las personas por las que empecé todo aquello». Miguel permaneció callado. Después habló con serenidad. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió?». Alejandro negó lentamente. «No fue que trabajaras demasiado. Fue sentir que siempre había algo más importante que pasar una tarde conmigo». Aquellas palabras hicieron que Alejandro cerrara los ojos. «Tienes razón». Guardó silencio unos segundos antes de añadir. «Y no pasa un solo día sin que me arrepienta». Miguel observó a su padre con atención. Ya no veía al empresario admirado por todos. Solo veía a un hombre mayor que cargaba con el peso de sus propias decisiones. «No sé si puedo olvidar todo lo que pasó». Alejandro levantó la vista.
No te lo estoy pidiendo. Solo quería mirarte a los ojos y decirte algo que debí decir hace muchos años. Respiró profundamente. Perdóname. El silencio volvió a instalarse entre los dos. Miguel dejó escapar un largo suspiro. Necesito tiempo. Alejandro sonrió con tristeza. Después de hacerte esperar tantos años, sería egoísta pedirte una respuesta ahora. Ambos se levantaron. Antes de despedirse, Miguel extendió lentamente la mano. Alejandro la estrechó con emoción. No era un abrazo. Tampoco era un perdón. Pero sí el primer paso para dejar de caminar en direcciones opuestas. Mientras veía a su hijo alejarse por la plaza, Alejandro comprendió que algunas heridas tardan años en sanar. Sin embargo, toda reconciliación comienza exactamente igual, cuando alguien reúne el valor de pronunciar una sola palabra. Perdón. Habían pasado casi 3 meses desde la visita de Alejandro Navarro a la sucursal de Sevilla. Quien entraba por primera vez en Navarro Joyas, difícilmente habría imaginado que aquel mismo lugar estuvo a punto de convertirse en el escenario del mayor error de toda la empresa. Ahora el ambiente era completamente distinto. Los empleados recibían a cada cliente con la misma cortesía, sin importar cómo vistiera o cuánto dinero pareciera tener. Ya no era una norma escrita ni una instrucción del gerente. Con el paso de los meses, aquella forma de trabajar se había convertido en la identidad de la tienda. Diego Morales recorría el salón con discreción. Observaba cómo cada miembro del equipo atendía a los clientes sin prisas, escuchando antes de hablar y ofreciendo siempre una sonrisa sincera. Ya casi no tenía que corregir a nadie. El cambio había dejado de depender de él para convertirse en un hábito compartido por todos. Incluso Javier Cortés era otra persona. Había perdido el despacho, el cargo y el orgullo que durante años confundió con autoridad. Sin embargo, el tiempo le enseñó que el verdadero prestigio no nace de vender la joya más cara, sino de hacer que cualquier persona se sienta bienvenida desde el primer instante. Aquella tarde, Alejandro regresó a la sucursal. Vestía con la sencillez de siempre, muy lejos de la elegancia impecable que lucían los miembros del consejo de administración. Caminó despacio, observando los escaparates sin llamar la atención. Antes de que pudiera decir una palabra, Diego se acercó con una sonrisa. «Bienvenido, señor Navarro». Javier y Sofía hicieron lo mismo. No lo saludaban porque fuera el fundador de la empresa. Lo recibían con el mismo respeto con el que acogían a cualquier cliente que cruzaba aquella puerta. Alejandro recorrió lentamente la tienda. Observó a una pareja de ancianos buscando un regalo para su nieta y a una joven empleada escuchando con paciencia las dudas de una clienta que solo podía permitirse una pequeña joya. Nadie mostraba impaciencia. Nadie juzgaba por la ropa, la edad o la apariencia. Entonces sus ojos se detuvieron en Javier. El antiguo gerente conversaba con un matrimonio de aspecto humilde. Les enseñaba varias piezas con calma, sin intentar convencerlos de comprar la más costosa. Cuando la pareja encontró un sencillo anillo de plata, Javier sonrió con la misma satisfacción que si hubiera cerrado la venta más importante del mes. Alejandro comprendió que aquella transformación era auténtica. Se acercó a Diego y habló casi en un susurro. Ya no hace falta que les recuerde cómo deben tratar a las personas. Diego sonrió. Ellos mismos se encargan de recordarlo cada día. Alejandro apoyó una mano sobre su hombro. Entonces mi trabajo aquí ha terminado. No hicieron falta más palabras. Al salir de la joyería caminó hasta el restaurante donde Miguel lo esperaba. Aquella noche cenaron junto al río Guadalquivir. Hablaron del pasado sin reproches. Recordaron momentos felices de la infancia y comenzaron a hacer planes que durante años parecieron imposibles. Por primera vez en mucho tiempo, padre e hijo reían durante la misma conversación. Cuando el camarero retiró los platos, Miguel levantó su copa. «No podemos recuperar el tiempo perdido». Alejandro asintió con serenidad. «No». Miguel sostuvo su mirada y sonrió. «Pero todavía podemos llenar de buenos recuerdos el tiempo que nos queda».
Alejandro sintió que aquellas palabras valían mucho más que cualquier reconocimiento recibido a lo largo de toda su carrera. Al abandonar el restaurante, ambos caminaron despacio por el paseo junto al Guadalquivir. La noche era tranquila y la ciudad parecía avanzar al mismo ritmo que ellos, sin prisas, como si también quisiera regalarles una nueva oportunidad. Mientras tanto, en Navarro Joyas, un anciano vestido con ropa sencilla se acercó lentamente a la entrada. Sin que nadie tuviera que dar una orden, Diego, Javier y Sofía caminaron al mismo tiempo hacia él. Los tres sonrieron con absoluta naturalidad. «Bienvenido, señor. Será un placer atenderle». Desde la acera de enfrente, Alejandro contempló la escena en silencio. No vio empleados obedeciendo instrucciones. Vio personas que habían aprendido a mirar más allá de las apariencias. Una sonrisa serena iluminó su rostro. Comprendió entonces que aquella visita no solo había salvado la esencia de su empresa, también le había recordado la clase de hombre que siempre quiso ser. Después miró a Miguel, que lo esperaba unos pasos más adelante. Los dos continuaron caminando juntos por las calles de Sevilla, mientras las luces de la ciudad comenzaban a reflejarse sobre el río. Porque, al final, las joyas más valiosas nunca estuvieron detrás de un escaparate. Siempre estuvieron en la capacidad de tratar a los demás con respeto, incluso cuando nadie estaba mirando. Y así, casi sin darse cuenta, todos los protagonistas de esta historia descubrieron que las mayores riquezas nunca estuvieron dentro de una vitrina. Algunas personas recuperaron la dignidad, otras aprendieron a mirar más allá de las apariencias, y un padre encontró el valor para dar el primer paso hacia el hijo al que el tiempo había alejado. Personalmente, creo que las historias más hermosas no son aquellas en las que todo sale perfecto, sino las que nos recuerdan que siempre existe una oportunidad para cambiar mientras siga habiendo un corazón dispuesto a escuchar y otro dispuesto a perdonar. Si esta historia te ha acompañado hasta el final, me encantaría saber qué has sentido al escucharla. Si crees que su mensaje merece llegar a más personas, escribe un 1 en los comentarios. Y si hay algún momento que no te convenció o alguna idea que te gustaría mejorar, escribe un 0. Leer vuestras opiniones también forma parte de este viaje, porque cada experiencia puede ayudar a construir historias aún más cercanas a la vida. Quizá la enseñanza más valiosa sea que nadie debería ser juzgado por su apariencia, porque detrás de un rostro cansado, de una ropa sencilla o de unas manos marcadas por los años, puede esconderse una vida llena de sacrificios, de amor y de esperanza. La bondad ofrecida sin esperar nada a cambio tiene el poder de cambiar un destino. Todos merecemos una segunda oportunidad, una familia que nos reciba con los brazos abiertos y alguien que crea en nosotros cuando el resto solo mira las apariencias. Al final, el cariño sincero, la humildad y el respeto siempre tendrán más valor que el dinero, el prestigio o cualquier éxito material. La vida se parece mucho a una pequeña lámpara encendida junto a una ventana en una noche oscura. Su luz parece sencilla, pero basta para indicar el camino de regreso a casa a quien se había perdido. Esta ha sido una historia adaptada, inspirada en valores universales como el respeto, el perdón y la fuerza de la familia, con el único propósito de emocionar e invitar a la reflexión. Ahora te invito a dedicar unos instantes a pensar en las personas que forman parte de tu vida. Tal vez hoy sea un buen día para ofrecer una palabra amable, pedir perdón o simplemente escuchar con el corazón. Y si esta historia logró tocar el tuyo, será un verdadero placer volver a encontrarnos muy pronto en una nueva historia.